puedan buscar en Colosenses capítulo 3. Quisiera predicar en esta oportunidad sobre el tema la gratitud. Yo le llamaría a esta reflexión, practica la gratitud. Usted tiene que ser muy agradecido con el Señor, verdaderamente agradecido. ¿Cómo lo ha sostenido con su diestra? ¿Cómo lo ha acompañado a lo largo de todos sus días? Sus victorias no han sido por mérito propio, sino que porque la misericordia de Dios ha estado con usted. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 15... enfocándonos al final de ese versículo, hay una expresión que dice, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Un hombre estaba observando a un vecino pegado a su casa que tenía 85 años de edad y él estaba utilizando una pala para abrir unos hoyos ahí en su patio y estaba sembrando unas semillas de manzana. Y después de que sembró esas semillas, a los días, él regaba ese lugar, abonaba también ese lugar. Y tuvo la oportunidad, el que lo observaba, de hacerle una pregunta a este anciano. Y le preguntó, ¿y usted espera todavía disfrutar del fruto de este manzano que usted está sembrando? Y este anciano de 85 años le dijo evidentemente no. Pero sí le quiero decir una cosa. Esta deliciosa fruta yo la he disfrutado a lo largo de toda mi vida. Y yo he comido de esas manzanas que yo me he encontrado, manzanas que provienen de árboles que yo nunca planté. Si en este momento yo estoy haciendo esto es porque yo estoy pagándole a aquel que sembró para mí en el pasado. La gratitud, hermanos, es hermosa. Sin embargo, la gratitud es una de las virtudes más raras en el ser humano. Porque esos 10 leprosos que fueron limpiados por el Señor, de esos 10 que fueron limpiados, solamente uno vino de regreso para darle gracias al Señor. Los otros 10 se fueron gente desagradecida. Lo que significa de que de 10 personas, hermanos, solamente una persona es agradecida delante del Señor. Y hermanos amados, ¿cuántos beneficios nosotros recibimos de nuestro Padre Celestial? Yo a veces me pongo a pensar con esta lluvia que a veces tarda. ¿Qué pasaría si el Señor detuviese 3 años la lluvia como lo hizo en Israel? Solo eso, hermano. Solo eso. Sin embargo, ese sol alumbra sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre buenos y malos. Debemos de aprender a ser agradecidos, por eso el apóstol Pablo le exhortaba a la iglesia de Colosas en el versículo que acabamos de leer, diciéndole, exhortándole, ser agradecidos con el Señor.
Al leer la historia de estos hombres que fueron limpiados, los 10 fueron limpiados de su lepra en el camino cuando iban para su casa. Solamente uno regresó y el Señor le preguntó a este que había llegado para darle gloria al Señor: ¿qué no son 10 los que fueron limpiados? ¿A dónde están los otros 9? ¿A dónde están? Lo que significa de que Dios, hermanos, espera de que nosotros seamos agradecidos por las grandes bendiciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Quisiera predicarles a ustedes entonces 10 razones por las cuales nosotros tenemos que ser agradecidos. Los voy a sacar rápidamente, no se vayan a preocupar mucho. 10 razones por las cuales nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. En primer lugar, hermanos, dele gracias al Señor porque usted amanece al día siguiente. Hay centenas de personas en este país y a nivel de América, son decenas de miles de personas que mueren todos los días, que llegaron a su cama y no se levantaron más oyendo por el camino, ya no pudieron seguir en el camino porque la muerte les sorprendió. Sin embargo, hermanos amados, nosotros hemos despertado a un día más de vida, a un día, hermanos, donde comenzamos a ver otra vez la luz y tenemos la grande oportunidad de poder, hermanos, llevar a cabo nuestros proyectos, de poder seguir, hermanos, apoyando a la familia. Por lo tanto, en esas oraciones de las 5 de la mañana o de las 5:30 de la mañana, usted eleve su corazón delante de Dios y dele gracias al Señor porque usted ha amanecido en ese día. Dele gracias a Dios porque se siente bien. Dele gracias a Dios porque su mente está ágil. Su mente está despercudida. Dele gracias a Dios por el ánimo que tiene y por la oportunidad que tiene de continuar con sus proyectos y seguir, hermano, apoyando a su familia para sacarla adelante. Así que en esas horas de esa mañana, sean las 4:30, 5, 6:30, dele gracias al Señor porque usted ha amanecido a un día más de vida. En segundo lugar, dele, hermano, gracias al Señor, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. A lo largo, hermanos, del día o de las semanas, en esa interacción que tenemos con la gente, a veces pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra nosotros mismos o también podemos pecar contra Dios. Y esas cosas no las podemos dejar pasar. Pudiera, hermanos, contaminarse nuestra vida sin ninguna solución para nuestra condición. Pero, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y lo grandioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no es el conocimiento que usted tenga de que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Eso a usted no lo beneficia en nada, por mucho que lo conozca muy bien. El beneficio de la sangre de Cristo es de que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario sea, hermanos, aplicada por la fe a nuestros corazones para que el Señor nos limpie de todo pecado. De manera que usted no salga, hermanos, a la calle, no salga, hermanos, a enfrentar las situaciones desconocidas sin que usted le haya dado gracias al Señor por esa sangre que nos está limpiando a nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, hermanos, otra razón por la cual debemos de darle gracias al Señor es porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Sagrada Escritura. Hermanos, eso es tan evidente. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Yo personalmente le doy gracias a Dios
Cuando yo comencé a predicar los primeros días en la iglesia cristiana Josué, acá en el Balanquiché, cuando estábamos en el centro comercial, comencé a venir con mi esposa a los primeros cultos en el año 1980. Mis hijos quedaban en casa, uno de ellos que tenía 5 años se quedó en casa y nosotros nos venimos a atender la iglesia. Y la muchacha nos llamó por teléfono de que nuestro hijo había sufrido un accidente. Y nos explica ella de que el niño comenzó de 5 años a recostarse en una patineta y en la acera comenzó él a movilizarse y comenzó él a llegar donde estaba un pasaje donde un pickup venía de retroceso. Y la cabecita de ese niño de 5 años se fue a incrustar exactamente en la llanta. Porque cuando yo lo vi, cuando llegué a la casa, yo miré las huellas negras de eso. Y hermanos, a ese niño no le pasó nada. Los que estaban ahí jugando fútbol me dijeron, nosotros vimos cómo el pickup se levantó y cayó otra vez. Hermanos amados, dígame cómo nosotros no vamos a ser agradecidos con el Señor. Cómo nosotros no vamos a alabar y bendecir al Señor por sus bondades. Un día el diablo me quiso matar cuando venía de Sonsonate. Venía de predicar la palabra como a las 9 de la noche ahí por el desvío que llevaba al hotel de la montaña. Y venía como a 100 kilómetros por hora, quizás como a las 9 de la noche. Y de pronto me salió, hermanos, un hombre que lanzó una piedra al tamaño de un melón. Imagínense la fuerza con la que él tiró esa piedra y yo venía a 100 kilómetros por hora. Esa piedra entró, hermanos, el carro era pequeñito, yo podía tocar ese vidrio, hermano, con las manos. Y esa piedra entró, hizo trizas ese vidrio, una explosión terrible, se oyó. Me bañé con todos esos vidrios, no me quise mover porque, hermanos, en mi espalda venían todos esos pedacitos que me venían haciendo un poco de daño. Llegué a la casa, hermanos, y cuando busqué esa piedra estaba puesta detrás del asiento. Comencé a buscar a dónde, hermano, había esa piedra rebotado, porque tuvo que haber rebotado en algún lugar. Si me cae a mí esa piedra me hubiera matado. Todo es cristal en un vidrio, en un carro, hermano. Y si cae en algún plástico, lo hubiera hecho trizas completamente. Pero, hermanos, ahí en el carro no había otra señal donde había chocado esa piedra. Lo que yo creo, hermanos, que el ángel cachó esa piedra y la puso detrás del asiento para que yo siguiera predicando en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos, hermanos, si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, dice la Sagrada Escritura? Usted viva seguro en esta vida, hermanos. Viva seguro en esta vida. La gente me dice, hermano Héctor, ¿y usted por qué está yendo a San José Villanueva? Si eso está horrible. Hermano, ustedes no saben la seguridad y la confianza que yo tengo. ¿Saben por qué, hermanos? En una ocasión, Job, viviendo por supuesto sobre la faz de la tierra, fue visitado por Satanás. Pero dice la Escritura en el capítulo 1 de que el Señor estaba en ese lugar accesible, inaccesible, con los hijos de Dios, dice, posiblemente han sido los ángeles. Y entre ellos estaba Satanás. Y el Señor le pregunta a Satanás, Satanás, ¿qué andas haciendo? Yo ando aquí rondando la tierra, le dijo Satanás. Y el Señor, quizás como cucando al diablo, le dijo, mira, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job allá en la tierra?
que no hay nadie como él, un hombre íntegro, un hombre sabio. Y comienza el Señor a hablarle de las virtudes de Job. Y entonces dice Satanás, ¿acaso Job no teme a Dios en balde? Porque tú lo has cercado a él y a todos sus bienes para que no le pase nada. ¿Por qué no permites que yo entre, que salte esa cerca protectora para ver si no blasfema él delante de tu presencia? Y el Señor le dijo, ok, hazlo. Solo que no toque su vida. Y ustedes, hermanos, conocen la vida de Job. Lo que yo quiero establecer, hermanos, en esta mañana es esa cerca, hermano, que nos protege a cada uno de nosotros. Y que por lo cual, hermano, a nosotros no nos puede pasar nada hasta el día, hermano, en que el Señor lo disponga así, amén. Pero mientras, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la Sagrada Escritura, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice la palabra del Señor. A ti no va a llegar de ninguna manera. En cuarto lugar, hermanos, otra razón por la cual usted tiene que darle gracias al Señor. Es por esto, hermanos, nosotros no sabríamos que nosotros fuésemos o dónde estuviéramos o en qué condición, hermanos, estuviéramos si nosotros no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo y no hubiéramos sido objeto de la gracia y del amor y de la misericordia del Señor. Pudiera ser de que toda nuestra familia fuera impía. A lo mejor hubiéramos agarrado caminos de perdición. A lo mejor estuviéramos en un cementerio, estuviéramos, hermanos, en la cárcel, pudiera ser de que ya no estuviéramos vivos. Sin embargo, hermanos, la misericordia de Dios ha estado ahí con nosotros. Y ahora usted le puede dar gracias al Señor por lo que usted es y por lo que usted tiene. Gloria al Señor, porque ha sido la misericordia del Señor. Por eso en esa oración de las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, dele gracias, hermano, al Señor. Y óigame, no tanto dele gracias por lo que usted es, sino que dele gracias por lo que usted va a llegar a ser, porque hay un plan que Dios tiene que desarrollar en su propia vida. Gloria a tu nombre. En quinto lugar, hermanos, otra razón por la cual nosotros debemos de agradecerle al Señor es porque se cumple la promesa de Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para aquellos padres y madres que sufren por sus hijos, por los malos caminos de sus hijas, o por el esposo o la esposa rebelde que no quiere nada con el Señor, usted solamente haga una cosa, usted solamente clame, usted gima delante de la presencia del Señor, porque muy pronto ellos van a llegar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo y llegarán a ser parte, hermanos, de la iglesia del Señor Jesús. Gloria a su nombre. Hermanos, eso es así, la promesa del Señor se cumple. No es posible que solamente nos bendiga y salve a nosotros, sino que tiene planes de poder, hermanos, bendecir a toda la familia. También, hermanos, dele gracias al Señor por ese inmenso amor. Fíjense que cuando hablamos nosotros del grandioso amor de Dios, nosotros no entendemos mucho en cuanto a eso. Nosotros no podemos entender, hermanos, con nuestras mentes finitas lo que es realmente el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo comenzaba él a orar y él decía, yo oro para que ustedes sean capaces de entender lo que es la altura del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios, la anchura del amor de Dios y la longitud del amor de Dios. Hermanos, eso es grandioso. ¿Qué quería decir Pablo cuando decía, entiendan ustedes lo que es la longitud del amor de Dios? Miren, hermanos,
Llegaron posiblemente los 15 años y comenzamos quizás a cometer algunas atrocidades. Sin embargo, a esa edad no nos pasó nada. Metidos en la rebelión, metidos en la burla que los hijos hacen para con sus padres y todo esto, metiéndose en situaciones que no convienen. Y así han avanzado los años y los años. Llegamos a los 20 y no nos ha pasado nada. Llegamos a los 30 años y no nos pasó absolutamente nada. Ya para ese tiempo ya el juicio de Dios, hermano, hubiera caído sobre cada uno de nosotros. Pero llegaron los 35, llegaron los 40 años y la paciencia de Dios esperando, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llegan los 45 años de edad y a usted todavía no le pasa nada. Llegan los 50, llegan los 60 años, hasta que al final usted recibe a Cristo como su Salvador personal. Hermano, esa es la longitud del amor de Dios, que con paciencia ha esperado todas esas décadas hasta que usted reconoció de que Cristo es el Rey. También, hermano, Pablo decía, conozcan lo que es la anchura del amor de Dios, en el sentido, hermanos, de que no solamente en ese camino hacia la gloria eterna, no solamente usted va caminando en ese camino estrecho. El camino estrecho del cristiano lo es, hermano, por tantas cosas, vea que el Señor dice que no hagamos, es estrecho. Pero cuando vamos a la gloria, hermanos, ese camino es ancho, porque a su lado van a ir sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus padres, su esposo y toda su familia marchando, hermanos, hacia la gloria eterna. Por eso Pablo habla de lo que es la anchura del amor de Dios. Habla también de lo que es la profundidad del amor de Dios. Que hay muchas personas que han llegado en su miseria a lo más profundo, han llegado a tocar fondo, se han sumergido en el pecado de tal manera que ellos sienten que ya no hay esperanza para ellos. Si esa persona se arrepintiera y se humillara delante de Dios, no importando cuánto haya descendido en su pecado, el amor de Dios es tan profundo que desde ese hoyo lo va a sacar y lo va a poner como bendición para los demás. No solamente, hermano, Pablo habla de esto, sino que Pablo habla también de la altura del amor de Dios, dándonos a entender, hermanos, que un día, hermanos amados, va a venir el rapto de la iglesia. Y ese día, hermanos, no está muy lejano. Ese día está a la vuelta de la esquina. Las profecías se han cumplido. La profecía en cuanto a Israel se ha cumplido, estimados hermanos. Así que un día el rapto, hermano, va a ser una grande realidad. Pero el amor de Dios, hermano, es tan alto que, hermanos, el Señor nos va a arrebatar hasta el tercer cielo a aquellos que hemos amado su nombre. Así es, hermano, el amor de Dios. Por lo tanto, en esa oración de las 5:30 de la mañana, dele gracias, hermano, dele gracias al Señor por ese inmenso amor. Un amor, hermanos, que nosotros jamás, pero jamás hemos merecido. Al contrario, hermanos, han habido tantos deméritos en nuestra vida para que hubiéramos sido juzgados. Pero ¿saben qué, hermanos? Por sus bondades todavía nosotros no hemos sido consumidos. Por lo tanto, hermanos, dele gracias al Señor, acostúmbrese a darle gracias al Señor por estas bondades y sobre todo el inmenso amor de Dios que Él tiene por usted. En séptimo lugar, hermanos, dele gracias a Dios en sus oraciones por ese sustento, hermanos, que nunca deja de ser en la mesa. ¡Qué fidelidad más grande! Yo estoy seguro de una cosa, hermanos. Tal vez en nuestra mesa no hay caviar. Tal vez no hay faisán.
ni arenques, ni langostas. Pero una cosa les digo, hermanos, ese aguacate sanito, con salita, con 2 cucharadas de crema de Metapán, hermano, y un par de tortillas tostadas, eso nunca nos ha faltado a nosotros, hermano. ¿O les ha faltado? Las pupusas de ayote, hermanos. Las tripas de panza de vaca, hermanos amados, nunca nos ha faltado con el fresco de maracuyá. Hermano, Dios ha sido bueno con su pueblo. Las costillas de cerdo con chimichurri, ahí han estado siempre, hermano, ahí han estado siempre. Es que Dios, hermano, se ha propuesto sustentar a su pueblo. Y nosotros nunca quizás le damos gracias al Señor por estas cosas. ¿Sabe qué es lo que decía el salmista? Decía, en cuanto a la provisión divina a la mesa, él decía, joven fui y he envejecido, pero no he visto, dice, en mi vida, dice, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La fidelidad de Dios ha sido grande, hermano, para con su pueblo. Por lo tanto, ahí, hermano, a las 5 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, eleve su rostro al Señor y dele gracias al Señor porque su fidelidad ha sido grande. Óigame, hermano, y a pesar de lo que nosotros somos y a pesar de lo que nosotros hacemos, porque no ha habido un pueblo tan pecador y tan contradictorio y rebelde que el pueblo israelita. Cuando es sacado de Egipto, cruza el Mar Rojo, se encuentran con un ejército, es decir, con un desierto inhóspito, donde ahí no había absolutamente nada, hermano. Lo que habían eran víboras peligrosas. Ahí habían animales peligrosos, no eran comestibles. Ahí no había nada. ¿Qué fue lo que hizo Dios, hermano? Como no había comida, el Señor empieza a hacer un milagro que duró 40 años. Todos los días descendía el maná, hermanos, del cielo. Y quizás a las 4:30 de la mañana ese campamento ya estaba listo. Y lo que único tenían que hacer esa gente, hermano, era hacerle así a su tienda, salir, hermano, con un canasto y recoger, hermanos, quizás un gomer o 2 gomer de maná para sustentarse ellos mismos y su familia. Nunca le faltó la provisión. Cuando no había agua, Moisés tocaba la peña y de la peña brotaba agua. Era imposible un tan solo día viajar en el desierto sin que ese sol pudiese, hermano, hacer su efecto mortal sobre todo el pueblo. Pero Dios le puso, hermano, al pueblo una nube para que le pudiese, hermano, cubrir a lo largo de la trayectoria de 40 años. En la noche el Señor les puso una columna de fuego, hermanos, para que pudieran ellos ver durante la noche. Y hablando, hermanos, de la ropa, usted sabe que usted compra, hermano, yo compré hace poco en un viaje que hice a los Estados Unidos unos zapatos de $30, hermano, 3 días me duraron, hermanos, 3 días. Se destromparon todos. Pero este pueblo, hermanos, comenzó a caminar por el desierto con la misma ropa y los mismos zapatos. Y dice la palabra que la ropa nunca se desgastó. Y tampoco, hermano, en la suela de los zapatos de la sandalia sufrió daño alguno por 40 largos años, hermano. Dígame si el Señor no es bueno. El gran proveedor, amén, el gran proveedor. Por lo tanto, tome, hermano, tiempito a las 5 de la mañana, a las 5:30 y dele gracias a Dios porque nunca le ha faltado a usted ese sustento todos los días de su vida. En octavo lugar, hermanos, dele gracias al Señor también. Porque, hermanos, si una cosa es cierta es esta, de que el Salmo 103 se ha cumplido en su vida. No es que se va a cumplir, sino que se ha cumplido en su vida. Y vea lo que le voy a decir, el salmista
le hablaba a su alma. Le hablaba a su alma. Porque el alma es la que está formada por la conciencia, por los sentimientos, por la voluntad y la mente. Y entonces le hablaba a su alma y le ordenaba que esa alma hablase en el Salmo 103, versículo 1. Y le decía a su alma, habla, di estas palabras. Di estas palabras, ¿cuáles? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezca como las águilas. Dígame si no ha pasado eso en su vida, hermano y hermana. Si usted es una mujer fiel, un hombre fiel, esto tiene que acontecerle en su vida. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hermano Héctor, ¿podrá Dios perdonarme de los 2 o 3 abortos que he cometido? Si usted llega sinceramente delante de Dios, óigame, Dios la va y ya la perdonó a usted, gloria a Dios. A los que todavía no hemos sido sanos, vamos a ser sanos, hermano. Usted no se preocupe, no le haga caso al mensaje que le da su cuerpo o lo que puede decir el médico. Confíe en el Señor. Es tiempo de confiar en la omnipotencia del Señor y en sus promesas. Amén. Porque lo ha hablado el Señor aquí en el Salmo 103. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Hermanos, eso ha acontecido también en cada uno de nosotros. Mire, nos ha saciado de bien nuestra boca. De tal manera que la boca nuestra antes era una boca blasfema. Antes, hermanos, era una boca que decía demasiadas malas palabras. Éramos ofensivos, éramos maldicientes. Pero ahora, hermanos, eso se ha ido de nuestra boca y ahora bendecimos, adoramos, cantamos al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Le tenemos una buena palabra de aliento a nuestro hijo, a nuestra esposa, porque, hermanos, nos ha saciado de bien nuestra boca. De manera, hermanos, que ahí viene entonces, hermanos, de que nuestra vida empieza a renovarse como las águilas. Por lo tanto, en esa oración de las 5:30 de la mañana, dele gracias al Señor. Hay gente que me dice, hermano Héctor, fíjese que cuando yo estoy orando, a los 5 minutos se me ha terminado el material. Ya no tengo nada que decir. Me aburro, hermano Héctor. Yo le estoy dando aquí, hermanos, material para que pueda orar 1 hora sin parar, hermano. Sin parar y darle gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Le doy otra razón, número 9, hermano. Para que usted sea agradecido con el Señor. Quiero decirles algo. La fe suya que tiene no le ha abandonado todavía. Esa fe no le ha abandonado a usted todavía. Hubieron personajes como David, como Saúl, que debido a la terquedad de este hombre, el Espíritu de Jehová dice que se apartó de él. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de él y se metió, hermano, con la adivina de Endor, buscando la brujería y la inteligencia satánica, ese hombre empieza a ser llenado de grandes demonios, de tal manera que terminó suicidándose. Qué historia, hermano, de un hombre que en un tiempo estaba lleno del Espíritu Santo y que profetizaba. Pero, hermanos amados, eso no ha pasado con nuestra vida. La fe suya está allí. Es posible, oiga bien lo que le voy a decir, es posible que quizás usted haya estado posiblemente en negocios turbios, ha estado en negocios al margen de la ley. Pudiera ser de que usted esté en fornicación, esté en adulterio,
se haya metido usted en las drogas, en el alcoholismo con grandes profundidades, o haya estado usted también en los abortos, en la pornografía. Quizás, hermano, tiene a un marido que no le pertenece porque usted se lo robó a alguien. Pero a pesar de todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes, a pesar de todo esto, ¿sabe usted, hermano y hermana, por qué usted todavía no ha dejado el camino del Señor? Esta es suficiente razón, hermano, para que usted haya agarrado por un lado y por otro, pero eso no ha pasado. Usted no ha dejado los caminos del Señor, porque Cristo no le deja, hermano. Cristo no le deja a usted. La fe todavía la tiene ahí, y por eso lee su Biblia, y la lee, y por eso se congrega. Y por eso es que cuando va en el vehículo, algunas lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas, porque, hermano, el Espíritu de Dios no lo ha abandonado. Esa fe todavía no le ha abandonado a ustedes, porque hay alguien que ha estado pendiente, hermano. Quiero decirles algo. El apóstol Pedro, cuando él negó al Señor 3 veces, yo no hubiera querido estar en esos zapatos, hermano. Había estado con el Señor Jesús. Un día se le reveló como el Mesías prometido. Estaban convencidos que el que andaba con ellos era Dios mismo, Emmanuel. Había estado aprendiendo. A tal grado era que tenía una autosuficiencia, creyendo de que era un hombre verdaderamente fuerte. Pero cuando vino el momento de la prueba, hermanos, Pedro negó al Señor 3 veces. Y lo hizo hasta con maldición, hermanos. Y lo hizo enfrente de la cara del Señor, el Señor mirándole directamente a su rostro, y para ser Pedro convincente, lo negó 3 veces. Yo no conozco a ese hombre. Hermanos, las cosas comenzaron a disiparse, y Pedro empieza a abandonar el patio de la casa del sumo sacerdote. Se me imagina, hermanos, que se fue ahí, se recostó sobre el muro de esa casa, y comenzó a deslizarse poco a poco hacia el piso. Y dice la Escritura de que lloró amargamente este hombre. Lloró amargamente. Hermanos, ese era un lugar, el lugar de su desgracia, era el lugar donde él podía partir para un camino de perdición. Hubiera ido a agarrar sus redes y su barca y olvidarse completamente del Señor y nunca perdonarse, hermano, por lo que le hizo al Señor Jesucristo. Pero ¿saben por qué, hermano? La fe de él no le dejó, porque el Señor se lo había dicho. El Señor le dijo: mira, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta noche tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Eso habrá pasado. Ay, Señor, eso jamás. Todos estos te pueden abandonar a ti, menos yo, Señor. El gran Pedro: no, Señor. Te lo voy a demostrar en esta noche. Pero le dijo el Señor unas palabras, hermanos. Mira, Pedro, yo he estado rogando por ti. He estado orando a mi Padre para que en ese momento tu fe no falte. Para que tu fe no falte, para que no flaquees y te puedas levantar y puedas llegar a ser uno de los apóstoles más grandes de la historia. Y, hermano, así fue. Dios levantó a este hombre. Por lo tanto, hermanos, dele gracias al Señor. Porque en medio de tanto desacierto, hermanos, que en los cuales estamos inmiscuidos en la vida, en tanta situación, hermano, que desagrada al Señor, óigame, esa fe todavía no le ha abandonado a ustedes. Hay un rayo de esperanza para que ustedes puedan salir adelante con poder. Amén. Su fe no le ha abandonado a usted. Y usted lo puede ver en Lucas capítulo 22, versículo
versículo 32, donde el Señor oraba a su Padre para que la fe de Pedro no faltase. Por lo tanto, dele gracias al Señor. En 10º lugar, hermano, le voy a dar otra razón por la cual usted tiene que ser agradecido con el Señor. Todo usted se lo debe a Él. Todo. Y esa 10ª razón, hermano, es lo que Cristo hizo por usted. Todo lo que Cristo hizo por usted. Muchos no saben, hermanos, muchos no saben lo que el Señor Jesucristo hizo por su vida. Otros lo hemos recibido de una manera superficial. Otros ignoran realmente lo que pasó en el Monte Calvario. Que si el Señor no hubiera tenido victoria, hermanos, nosotros hubiéramos quedado en una condenación eterna. Como si hubiera quitado el acoso, el asedio, hermano, y la opresión del maligno a lo largo de toda su vida, no solamente usted, sino que toda su familia. Piénselo. Sin embargo, hermanos, le quiero hablar de este amor de Dios, que es una razón, lo que Cristo hizo por nosotros, es una gran razón, hermano, para que nosotros le demos gracias todos los días de nuestra vida. Se lo voy a explicar de esta manera. Pues fíjense, hermanos, de que en una ocasión una madre muy amorosa, pero muy amorosa, se dio cuenta de que la casa de ella estaba en llamas. Y adentro de su casa estaba su niñita de 1 año de edad. Y cuando ella se dio cuenta de que esa casa estaba en llamas, ella no midió consecuencias ni riesgos. Ella miraba que las paredes se caían, que parte de la 2ª planta se desprendía, pero entró, hermanos, a esa casa. Pudo ver a su hija allá en su cuarto, habían unos cuartones que ardían completamente, pero para salvarla del humo, hermanos, y de las llamas, ella con sus manos agarró esos cuartones, los apartó y fue a rescatar a su hija, la sacó de su casa y esa hija fue salva. Esa niña comenzó a crecer y no se dio cuenta, hermanos, lo que había pasado. Ignoraba completamente lo que había pasado. Pero cuando la niña creció y comenzaron a llegar sus amiguitas a la casa y comenzaron a llegar los padres de ellas y todo eso, la niña comenzó a sentir vergüenza por las manos y los brazos de su madre. Y la regañaba. Y le decía, mamá, cubrite. Rechazaba a su madre por la fealdad de sus manos y de sus brazos. Y la hacía a un lado, la rechazaba y tenía expresiones, hermanos, muy duras para su madre. Y la madre sufría ahí en el interior de su corazón. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Un día la niña le preguntó a su mamá, mira mamá, ¿qué pasó con esas cicatrices? ¿Por qué esas manos tan feas y por qué esos brazos tan destruidos? Y la niña comenzó a contarle cómo ella le había salvado, cómo no le importó de ninguna manera los riesgos de su vida y lo que le hubiera podido pasar. Ella entró a esa habitación y la salvó completamente. Y entonces cuando la niña supo eso, que ya tenía una buena edad, esa niña estaba llena de asombro por lo que su madre había hecho. Ahora sentía un tipo de vergüenza diferente, o sea, por lo que le había dicho a su madre a lo largo de muchos años, la forma como había rechazado a su madre por muchos años. Pero ahora esa niña
estaba llena de agradecimiento y le decía: madre, ya no escondas más esas manos, ya no escondas más esas manos, cuenta lo que tú hiciste por mí, cuéntaselo a todo el mundo. Esas manos son las manos más bellas que yo haya conocido en persona alguna. Y hermanos amados, esto que esta madre hizo por su hija es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Exactamente eso, hermano. Yo no sé si usted ha tomado tiempo en sus oraciones matutinas para darle gracias al Señor por todo lo que el Señor hizo, por el alto precio que pagó a favor de cada uno de nosotros. Los sufrimientos del Señor fueron terribles, hermano. Pilato se lavó las manos y entregó al Señor Jesús a la turba enardecida. Y Pilato ordena que le den 40 latigazos menos uno. Los verdugos se prepararon para flagelar el cuerpo del Señor Jesús. Y esos látigos romanos tenían 3 puntas. En cada punta tenía una pelotita y cada pelotita tenía una cantidad de picos, que cuando ese látigo caía en alguna persona, arrancaba, dejaba el surco, pero arrancaba pedazos de piel. Y el Señor pasó por esos latigazos, hermano, de tal manera que cuando le dieron los 39 latigazos, ahí ya no se podía contar los surcos que habían dejado, porque el profeta Isaías, siglos atrás, por revelación del Espíritu Santo, usted lo puede leer en su casa, en Isaías capítulo 53, el profeta Isaías, siendo revelado por el Espíritu de Dios, se le muestra el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y cuando lo mira el profeta en visión, él miraba en la espalda del Señor Jesucristo una sola llaga sangrante. Pero él dijo estas palabras: por sus llagas hemos sido todos curados, gloria al Señor. Pero además de eso, hermanos, le pusieron al Señor una corona de espinas. Imagínense la infección que le pudo haber provocado en su cuero cabelludo y en su frente. A la fuerza le incrustaron esa corona tejida de espinas y le pusieron un manto escarlata y se burlaban de él y le decían: el rey de los judíos, salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Y no solamente eso, hermanos, sino que le ponían una capucha al Señor. Y con la caña que estaba simulando el cetro de rey, se lo quitaban de la mano y con él le golpeaban la cabeza fuertemente al Señor. Y le decían: profetiza, di quién es el que te ha golpeado si eres hijo de Dios. Y hermanos, le escupían el rostro, lo empujaban, le echaban zancadilla. Aun cuando llevaba la cruz. Y ahí no terminó la maldad del hombre, sino que lo llevaron a la cruz del Calvario, lo llevaron al madero, y ahí lo atravesaron sus manos y sus pies, sus huesos, con esos clavos, hermanos, que lo atravesaron al Señor completamente. Y cuando pusieron erecta esa cruz, hermanos, y puede imaginarse ese sentón que tuvo, hermano, esa cruz y ese cuerpo, hermano, sufriendo todas estas cosas. Pero lo peor creo que fue, hermanos, que fueron 3 horas que el Señor estuvo agonizando, soportando ese peso, hermano, y esas heridas que les había provocado los clavos. Hermanos, fue el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo, fue un sufrimiento espantoso y terrible. El apóstol Pedro quiso hacer algo por el Señor. Yo te voy a salvar. Era un hombre bastante impulsivo. Y sacó la espada y el Señor le dijo: guárdala, guarda esa espada.
¿No crees, Pedro, que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles para que me libren de este suplicio? Yo puedo pedir 12 legiones de ángeles. Cada legión consta, hermano, de 6,000. 6,000 elementos. ¿No crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles para que me libren de este martirio? Pero, hermanos, el Señor no lo hizo. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿y entonces qué es lo que detenía al Señor Jesús ahí en la cruz del Calvario? ¿Habrá sido la necedad de la religión de ese entonces? O sea, la necedad de los religiosos de ese entonces. ¿Habrá sido la amenaza de los romanos? ¿Habrá sido que lo que detenía a Cristo en la cruz del Calvario habrá sido esos clavos hincados en sus manos y en sus pies? Hermanos, ninguna cosa de estas. Ninguna cosa de estas. Lo que detenía al Señor ahí en la cruz del Calvario era, hermanos, el inmenso amor que Dios tenía por usted. Vea todo lo que Cristo hizo a favor suyo, hermano. Vea lo que Cristo hizo a favor suyo. Por eso en la oración matutina, 5:30 de la mañana, de un día o de otro día, si no le alcanza, hermano, el tiempo, dele gracias a Dios por todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca, hermano, van a brotar de sus lágrimas, lágrimas tan gloriosas, hermanos, como las que se brotan cuando provienen de ese agradecimiento que está usted cultivando delante de la presencia del Señor. Hermano, Pablo tenía razón. Él ordenaba a la iglesia de Colosas: sed agradecidos. Y hermano, no olvidemos nunca los beneficios de Cristo a favor de cada uno de nosotros. En esta mañana, tal vez no sentados, pero yo les voy a pedir que se puedan poner en pie. Y le vamos a dar gracias al Señor. ¿Ha contemplado usted la bondad de Dios en su vida? Misericordias inmerecidas, hermanos. Todo el tesoro de nuestro mundo, todo aquello en poder de nosotros, todo juntado, hermano, no le podemos pagar la más mínima bendición que Él derramó sobre cada uno de nosotros. Derrama y seguirá derramando a favor de nosotros. Usted tiene un Dios bueno, que si usted es infiel, dice la Biblia, yo permanezco fiel. Yo permanezco fiel. Dele gracias por eso. Dele gracias por eso. Oremos. Bendito Señor Jesús. Maravilloso Salvador. No podemos entender tu amor, Señor, inmenso. Nunca te vimos, Padre, transitar por esa vía dolorosa. Aún la explicación de un grande historiador no puede narrar, Señor, todos los sufrimientos que pasaste a favor de los terrenales. Señor, lo mejor del cielo fue dado por lo peor de la tierra. Precisamente esa es tu gracia, Padre.
Precisamente esa es tu gracia, Señor. Cuando tú preguntaste, Señor, por esos 9 leprosos que habían sido sanados en el camino, y tú dijiste, ¿dónde están? Es porque tú esperas que tu pueblo sea agradecido. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. Podemos encontrarnos con cada misericordia cada día, Señor, temprano en la mañana, si tan solo nos humillásemos, Señor, delante de tu presencia. El más vil pecador puede recibir perdón de sus pecados a las 7 de la mañana y de ahí arrancar con una vida de bendición, Padre. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Señor, te damos gracias, bendito Jesús, porque por tus bondades no hemos sido nosotros consumidos. Has detenido tus juicios. Con paciencia has esperado, Señor, hasta que nosotros respondamos. Y esperas cada año y cada año y cada año. Has esperado décadas. Te alabo por la longitud del amor de Dios. Damos gracias, Padre. Porque nosotros, Rey de Gloria, ya no somos lo que éramos antes. Aunque sea, oh Dios mío, en un poquito nos parecemos a tu Hijo. En un poco, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso, Padre. Señor, te damos gracias porque acá en nuestro corazón antes había odio, Señor, pero ahora, Padre, hay amor. Antes estábamos llenos de ansiedad y de desasosiego, Padre, pero ahora hay paz en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque en nuestro corazón antes había confusión, pero ahora la neblina ha ascendido y ahora hay claridad, Señor. Claridad, Padre, en nuestra visión, en nuestra forma de pensar. Gracias, bendito Señor Jesús. Le damos gracias, Señor amado. Porque antes teníamos un corazón tormentoso, pero ahora es un corazón sereno. Antes era un corazón de piedra, pero ahora, Señor, es un corazón de carne, Padre. A ti te lo debemos esto. Gracias, bendito Señor Jesús. Porque antes estábamos en condenación, pero ahora la vida eterna nos ha rodeado. La salvación ha llegado a nuestras vidas. Antes nuestro corazón estaba contaminado espiritualmente, Señor, pero ahora la sanidad interior ha llegado a nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Por tu infinita paciencia, Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, también, Padre. Porque a lo largo de nuestra vida cristiana, al principio, Señor, te conocimos como el que perdonaba pecados. Y que nos diste salvación, pero en la medida que nos has ido revelando la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta, Padre, de que no solamente eres nuestro perdonador, nuestro salvador,
Eres nuestro sanador, eres nuestro liberador, eres el que bautizas con el Espíritu Santo. Eres el santificador de nuestras vidas a través de la sangre del Cordero, a través del Espíritu y a través de la palabra, Señor. Porque eres nuestro protector, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque eres, Señor, el proveedor de todo para nuestra vida. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Porque eres el guía, Señor, de nuestra vida. El que arroja luz a nuestro camino todo el tiempo, como lo hiciste con el pueblo israelita. Y Padre, como dice el Salmo 23, te doy gracias porque tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres nuestro pastor, Padre. Por eso te alabamos. Nuestro corazón, oh Dios, se inclina a ti. Y queremos, Señor, cultivar esta virtud maravillosa todos los días de nuestra vida. Hacer esto es deleitarnos en ti. Y esto hará que se cumpla el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No todo es petición y petición y dame y dame y dame. Por tantas cosas podemos alabarte. Porque eres hermoso, eres digno, eres perfecto, eres omnipotente, eres omnisciente, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. La lista no alcanza, Padre. Que salgamos de este lugar con un corazón verdaderamente agradecido. Y que eso no fenezca, oh Dios mío, en el camino, como le pasó a esos 9 leprosos que se olvidaron completamente de ti. Permite, Padre, que podamos cultivar la gratitud ahora y siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, la paz de Cristo esté con ustedes.